Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí en su casa. Arrancamos para el año 28. Hoy comenzamos, gracias a Dios. Vamos a orar mientras nuestros pequeños salen a su clase. Acompáñenme para hacer esta oración y pedir la bendición de Dios para el tema que vamos a escuchar. Dios bendito que estás en los cielos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque en tu amor y en tu misericordia nos permites estar aquí. Gracias por este tiempo que podemos estar en comunión contigo, alabarte, bendecirte y también recibir enseñanza de tu palabra. Señor, como cada día, queremos suplicarte que nos des sabiduría de lo alto, que tú, Señor, nos abras el entendimiento y que tu Espíritu nos muestre las verdades de tu palabra, Señor. Gracias porque este alimento espiritual que tú nos das sirve de fortaleza para nuestra fe, nuestra confianza en nuestra vida cristiana. Que en todo tu nombre sea exaltado y glorificado, que nada nos perturbe, Señor, quita de nuestros pensamientos cualquier cosa que sea ajena, Señor, a este tiempo de estudio de tu palabra. Ayúdanos a estar atentos y a discernir, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta tarde. Te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Buenas tardes. En la Biblia tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, conocido por todos, los 10 mandamientos. Son mandamientos explícitos que nosotros no debemos de cuestionar bajo ninguna circunstancia. Y sin embargo, el análisis y la práctica de estos mandamientos, a veces en su aplicación, han causado diversas opiniones. Hoy vamos a hablar de uno de esos mandamientos. El Señor Jesús lo retoma en el Sermón del Monte. Es el 6º mandamiento que dice: no matarás. Y de ello habla el Señor en este sermón. Dios ordenó en este mandamiento que el hombre no puede ni debe privar de la vida a nadie, a ninguno de sus semejantes. Nadie tiene derecho a atentar contra la vida de otra persona. Creemos nosotros que bajo ninguna circunstancia, pero decía yo que en la práctica, en el análisis de este mandamiento, ahorita lo vamos a comentar brevemente, a veces surgen cuestionamientos, surgen puntos que los hombres hemos analizado, pero si nosotros tomáramos el mandamiento simple y llanamente como lo indica, no matarás, es el mandamiento expreso. Obviamente no se dicen las circunstancias, no se dicen motivos, simplemente no matarás. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene el derecho sobre la vida de los seres humanos, sobre la vida de las personas. Por favor, acompáñenme a Génesis 9:6. Abrimos nuestras Biblias, Génesis 9:6. Leo este texto, ustedes siguen con su mirada. Dice así la palabra de Dios: el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y esta es la razón. Fíjense que Génesis 9:6, antes de que se dicte la ley, antes de que Dios dé el mandamiento, no matarás, aquí está este texto que nos dice que el hombre no debe derramar la sangre del hombre. Y la razón es también muy clara: porque a imagen de Dios el hombre está creado. Cada vez que nosotros atentamos contra una persona, estamos atentando contra la imagen de Dios. Y les decía yo que esto es a veces tan profundo, la teología, la doctrina de estos textos, porque comentan que incluso los deportes que se conocen como deportes de contacto, como el box, la lucha, algunas artes marciales,
igual en el que se tiene pues cierto contacto agresivo hacia una persona, hacia un ser humano, tampoco deberían de llevarse a cabo, porque la persona tiene la imagen de Dios, cualquier persona, creyente o no creyente. Nosotros en base a la enseñanza de la palabra de Dios sabemos que la imagen del hombre fue contaminada, la imagen de Dios, perdón, en el hombre fue contaminada, pero no se perdió. ¿Sí? Todos estamos creados, el ser humano es el único que tiene la imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, el atentar contra una persona o golpear a una persona, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el utilizar términos agresivos, despectivos, violentos hacia una persona, están prohibidos por la palabra de nuestro Dios. Y esta es la razón suficiente para no atentar. De hecho, podríamos dar por terminada la explicación de lo que el Señor dijo. Sin embargo, vamos a andar un poquito porque decía yo que es motivo de otro estudio hablar, por ejemplo, de la eutanasia, en la que finalmente se da muerte a una persona, una muerte asistida, ¿sí?, en la eutanasia, pero es muerte. Y aquí es donde surgen los pros, los contras, lo que les decía, el análisis de, a ver, ¿se puede, no se puede? En algunos países está legislada, en otras partes está prohibida. ¿Qué tan bueno es? Uno de repente dice, bueno, es que ya la persona está sufriendo demasiado, o sea, ya asístanla, ya. O tenemos que esperar hasta que Dios determine, porque finalmente uno dice, bueno, es muerte. Es la muerte asistida por alguien. Y ahí es donde surgen todas estas cosas que yo les decía. Otra más, el suicidio. El quitarse la vida, igual es motivo de otro tema derivado de este mandamiento, no matarás. Uno más, a ver, el aborto. El aborto es muerte, no matarás, es otro tema. Y lo mismo, países, estados, incluso en México, en donde está legislado, donde es permitido hasta cierto tiempo, finalmente es muerte. Y el mandamiento es no matarás. Una más, el homicidio en defensa propia. Igual hay muerte, ¿sí? Ese es uno más. Otro, la pena de muerte. Hay países donde se ejecuta, se lleva a cabo la pena de muerte. Igual, no matarás. Y cada uno de estos puntos que acabo de mencionar, obviamente requerirían un análisis profundo, un estudio. Yo les dije, el mandamiento explícito es no matarás. No se nos dicen circunstancias, no se nos dicen en qué momento sí, en qué no, aunque la misma palabra de Dios, allá en el libro de Éxodo 21, pues da ciertas indicaciones en relación a este mandamiento. Si alguno mata por un accidente, por esto, bueno, va a ser librado. Y por eso les decía, tendríamos que analizar más esto. Pero en Mateo 5, cuando el Señor Jesús toma el tema, precisamente lo toma porque los escribas y los fariseos habían hecho una mala interpretación de este mandamiento, y ellos hasta cierto punto daban permiso de hacer ciertas cosas mientras no se llevara a cabo la muerte como tal. Como que habían dicho, bueno, esto no se considera malo, es como ahora, ¿no? Y aquí algunos dicen, bueno, son ya prácticas cuestionables. A ver, lo que yo les decía, deportes de contacto. ¿Puedo yo practicar un deporte de contacto en el que yo esté golpeando constantemente a mi prójimo? Una persona, un ser humano que está hecho a la imagen de Dios. Ahora, en estos deportes, ¿sí?, de contacto, ha habido muertes, ¿sí? Ha habido muertes en el box, ha habido golpes que han causado la muerte a otra persona. Cuidado, pensamos que son inofensivos, que no pasa nada. Ha habido muertes. El primer homicidio que se registra en la palabra de Dios
Está en Génesis capítulo 4, versículos 6 al 8. Voy a leer este pasaje, aunque es una historia conocida. Vamos a ver si encontramos algún detalle que no habíamos visto por aquí. Génesis 4, versículos 4 al 6. ¿Me siguen con su vista? Y la escritura dice de esta manera, Génesis 4, del 6 al 8. Dice así la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Fíjense dónde comenzó el punto, ¿no? El punto de dar muerte a su hermano Caín, en haberse ensañado contra su hermano. ¿Por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. ¿Sí? Hay un punto de partida en esto que dice la palabra del Señor, y fue que Caín se ensañó contra su hermano, comenzó con un enojo. Esto es lo que va, fíjense, desde el principio, lo que dijo Dios a Caín: bueno, ¿por qué te ensañas contra tu hermano? ¿Por qué haces esto? El pecado está a la puerta, cuidado con ese enojo que tienes, porque el pecado está a la puerta. Es exactamente lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte. Ahorita vamos a ir para allá, pero retengan esto: ¿por qué te ensañas? Hubo un punto de partida, el odio, el enojo que tuvo Caín contra su hermano. Dice la palabra de nuestro Dios que, pues, en Primera de Juan dice que ¿cuál fue la causa? Dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Caín se ensañó contra su hermano, le dio muerte, lo cual trajo consecuencias. Es el primer homicidio. ¿Cuáles fueron las consecuencias que trajo este homicidio? Nosotros entendemos que causar la muerte a otra persona siempre va a tener consecuencias. Hoy nosotros hablaríamos de consecuencias de qué tipo. Dar muerte a otra persona, decíamos, en cualquiera de los casos donde se presente muerte, va a traer consecuencias legales, va a traer consecuencias psicológicas, ¿sí? Va a traer consecuencias emocionales y, obvio, trae consecuencias espirituales. Consecuencias legales: un hombre se levanta contra otro, lo asesina, comete homicidio, tiene consecuencias, ¿sí? Legales. Una mujer aborta, ¿sí? Clandestinamente, es homicidio, tiene consecuencias legales, consecuencias psicológicas, claro, ¿no? La persona que mata a otro, la primera ocasión que comete homicidio, tiene un daño psicológico. ¿Por qué? Porque aunque no sea creyente, ¿sí?, el hombre sabe que hizo mal. Una mujer que aborta, que mata a uno de sus hijos, ¿no queda con un daño psicológico? Conocí una persona que en una ocasión me refirió, dice que 5 veces había abortado y no tenía paz en su corazón. Tenía varios hijos, pero no tenía paz en su corazón. Era una mujer que constantemente se sentía perseguida por lo que había hecho. Consecuencias: siempre que hay muerte hay consecuencias, decíamos, en cualquiera de los casos que mencionamos. Consecuencias legales, consecuencias psicológicas, consecuencias espirituales también las hay, ¿sí? Es un tema delicado, es un tema que obviamente ahorita vamos a ver a lo mejor muy superficialmente, pero si se pudiera profundizar el tema, queridos hermanos, la verdad es que es demasiado amplio, aunque es un mandamiento de 2 palabras: no matarás, el 6º mandamiento. Pero bueno, continuamos. El Señor Jesús decía que se vio la necesidad de explicar este mandamiento porque los escribas y los fariseos habían hecho malas interpretaciones de este mismo mandamiento.
les decía que habían desarrollado ciertas cosas en las que decían, bueno, es que mientras no atentes contra la vida de tu hermano, es tolerable. Hay ciertas cosas que se pueden tolerar. Ellos habían hecho su propia legislación, su propia interpretación del mandamiento, y el Señor Jesús lo lleva a otro nivel, explicando la gravedad incluso de utilizar palabras en contra del prójimo, palabras que sean ofensivas. El Señor dijo que enojarse locamente contra el hermano, Mateo 5:22, véanlo por favor, dice enojarse locamente. Y yo creo que aquí tendríamos que detenernos un poquito, porque si bien todos experimentamos esta emoción negativa del enojo, pero el Señor dice, mas yo os digo, después de que citó el mandamiento, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, ahí está el mandamiento, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Dice el Señor, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente, enojarse locamente, todos nos hemos enojado, pero enojarse locamente es extremo. Dice, enojarse contra su hermano, quien lo haga será culpado del juicio, de la misma manera que cualquiera que mata. Y cualquiera que dijera a su hermano raca, será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo, será culpado, fíjense, solamente por decirle fatuo, pero decírselo locamente, decírselo enojado, en extremo, con ira. Cualquiera que le dijere a su hermano fatuo será culpado del infierno del fuego. ¿Qué tan delicado es matar? Demasiado delicado, es un tema muy serio. Pero el Señor dice, tan grave es una cosa como el llamarle a tu hermano fatuo, decírselo enojado, locamente. Dice la palabra del Señor, va a ser culpado del infierno, del juicio del infierno, solamente por utilizar estas palabras. Llamarlo raca es una palabra que viene del arameo, que implica un profundo desprecio. Significa tonto, cabeza hueca, imbécil, carente de inteligencia. Simplemente por llamarle raca, muestra desprecio hacia su capacidad intelectual. A veces a lo mejor hacemos burla de una persona por su capacidad intelectual. Ese tipo de comentarios, analizándolos, es precisamente lo que el Señor dice. Si tú le dices a una persona así, eres tan culpable como cualquiera que comete un homicidio. Nosotros diríamos, no, yo jamás he cometido un homicidio, no seríamos capaces de eso. He dicho en otra ocasión, somos capaces de eso y de más. ¿Hasta dónde puede llegar nuestro enojo? Hermanos, no hay límite. No hay límite cuando nos enojamos, y no es por el apellido, no es por el carácter, es por nuestro pecado. Porque somos pecadores y estamos tan corrompidos que nuestro enojo, nuestra ira puede explotar. Y en ese enojo, expresarse mal contra el prójimo, llamándole de esta manera raca, mostrando desprecio hacia su inteligencia, o fatuo, que viene del hebreo y que significa insensato, sin sabiduría, necio en su conducta y que no tiene discernimiento. Esta palabra, fatuo, muestra desprecio por su carácter. Entonces la primera es desprecio por su capacidad intelectual o por su deficiencia intelectual, y la segunda es desprecio por su carácter.
Llamarle raca, llamarle fato es tan grave, y esto es lo que dice el Señor, ¿sí? Decírselo con odio, con rencor o cualquier otra palabra, ¿sí? Lo que decía también, golpear a alguien con coraje es igual que cometer homicidio. Cuando una persona agrede a otra tan violentamente, esos pleitos que de repente ocurren, queridos hermanos, no es necesaria que venga la muerte, el Señor está condenando todas esas conductas, tanto en palabras, en desprecio, como en el atentado mismo contra la vida de una persona. Primera de Juan 3:15, por favor. El apóstol Juan también toma esta enseñanza, la recuerda y la comparte a la iglesia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Si lo tienen, voy a leer, y dice la palabra del Señor: cualquiera que aborrece a su hermano, ¿es qué cosa? Homicida. No necesita derramar sangre, dice Juan. Cuando uno aborrece a su hermano, a su prójimo, inmediatamente nos convertimos en homicidas. Dirías, yo no he matado a nadie. Si has odiado a alguien con odio jarocho, es homicidio. Para el Señor es homicidio. Dijo, cualquiera, oísteis que fue dicho, no matará más. Yo os digo que cualquiera que le llame raca a su hermano, que le llame fato, es culpable. Ya está bajo sentencia, hermanos. Esto es muy delicado, ¿no? Enojarnos locamente, como dice aquí la Escritura. Odiar, aborrecer a nuestro hermano, dice 1 Juan 3:15, es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. No tiene que derramar su sangre, con odiarlo ya es considerado homicidio, solamente con odiarlo. Hay gente que sí se expresa de esta manera, a lo mejor ustedes los han escuchado, dice lo aborrezco, lo odio, nos constituyen homicidas, según lo dice la palabra de nuestro Dios. Así que no podemos, es lo que dice el Señor a sus discípulos. Acuérdense, estamos estudiando el Sermón del Monte, le dice a sus discípulos, ustedes no pueden conducirse de esa manera. No es necesario llegar a derramar sangre para convertirse en homicida. Con que odies a una persona a este grado, ya estás atentando contra el prójimo que está hecho a la imagen de Dios. Menos si se tratara de un creyente. Porque nosotros aún en nuestra condición de pecadores tenemos la imagen de Dios contaminada, pero la tenemos. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, dice 1 Corintios 3:16, que nuestros cuerpos son ¿qué cosa? Templos del Espíritu Santo. Y entonces no podemos hacer nada, hermanos, contra el templo del Espíritu Santo. Ahí mismo dice Pablo, y cualquiera que violare el templo del Espíritu Santo también es culpable, ¿sí? Esta es la enseñanza que da el Señor Jesucristo, contrario a lo que habían enseñado los fariseos. O sea, tú puedes hacer esto mientras no lo mates, está tolerado, porque interpretaban precisamente ese pasaje que les mencioné de Éxodo 21, ¿no? En que, a ver, ciertas cosas sí se pueden, y habían hecho de ahí pues una serie de normas en las que ellos permitían ciertas cosas mientras no se derramara la sangre. No, el Señor dijo, no es así, la interpretación de eso no es así. Cualquiera que se enoje locamente contra su hermano está mal, ¿no? Sentir ese rencor, y les decía yo que es lo mismo de allá de Génesis capítulo 4, cuando el Señor habló con Caín y le dijo, bueno, ¿por qué te ensañas contra tu hermano? El pecado está a la puerta. Si así lo odias y si así lo insultas, si tienes una pistola en la mano, eres capaz de matarlo. El pecado está a la puerta. Ten cuidado, porque el pecado está a la puerta. Enojarse de esa manera, aparentemente uno dice, no, queridos hermanos, déjenme decir,
que sí es cierto, ¿sí? Ya les dije, y no es por nuestro carácter, es por el pecado que todavía está en nosotros. Llega alguien alguien incluso de tu familia, llega a agredirte a tu casa, a insultarte, a querer decir, tú respondes violentamente. El pecado está a la puerta. Lo toma, sí lo puedes tomar de la mano, de la ropa, lo puedes jalar, sí le puedes pegar, sí. Cuando la ira se sale de control, el pecado está a la puerta. Efesios 4, versículos 26 y 27. Efesios 4, versículos 26 y 27, conocidos. Esta es la respuesta bíblica ante las situaciones que nosotros, hermanos, estamos expuestos a ello, ¿sí? Y por eso dije, aparentemente decimos, no somos capaces de llegar a ello. Sí somos capaces por el pecado que está en nuestra vida. Es lo que dice el Señor, el pecado, lo que dijo allá en Génesis 4, el pecado está a la puerta, te enojas tan locamente, el pecado está a la puerta, y lo dice Pablo aquí en Efesios 4, 26 y 27, que dice, airaos, pero no pequéis, cuidado, el pecado está a la puerta. Y queridos hermanos, a veces no tiene que ser algo tan grave como para airar a una persona. Decirle fato, decirle raca, burlarte de alguien, una sonrisa burlona puede ser suficiente para encender la ira del otro y el pecado se presenta. Airaos, pero no pequéis, dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esto? Que no nos enojemos tan fácilmente. Bueno, sí te enojas, pero antes de que caiga el sol, ya debiste de haber solucionado ese asunto. Tu ira no puede continuar hasta el otro día. No se ponga el sol, antes de que caiga el sol, tú no puedes continuar con ese odio, con ese rencor, ¿sí? Obviamente, solución, y dice, versículo 28, ni deis lugar al diablo. El diablo sabe perfectamente que ese es el momento, y lo hizo desde el principio con Abel y Caín, cuando ya estaba ensañado contra su hermano, cuando la ira ya está hasta ese nivel, cuando el odio ha llegado locamente a esos niveles, el pecado está a la puerta y se le da lugar al diablo. Dice Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad. El homicidio, matar, es el acto externo, odiar es un acto interno. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Tan malo es el acto externo del homicidio como el acto interno del odio. Acto externo, acto interno, son las dos cosas que menciona el Señor en estos textos, Mateo 5:22, lo que estamos considerando. Y bueno, cuando Pablo dice no deis lugar al diablo, él es homicida, él te va a incitar por esa violencia, por ese odio que tú puedes sentir y experimentar. Decía, cuidado, podemos llegar a eso, pero que Dios nos guarde, nos libre de llegar, hermanos, a este tipo de cosas. Dijo el Señor, Mateo 5:23, por tanto, ese por tanto es igual a así que, por tanto, dice el Señor, si tú traes, ahora va algo más, el Señor añade algo más a lo que ya dijimos, acto externo, acto interno, ahora el Señor lo lleva a otro plano, dice, por tanto, si tú vienes a adorar a Dios y traes tu presente a Dios y en ese momento te acuerdas que tienes algo contra tu prójimo, ¿qué dice el Señor? Deja tu presente y reconcíliate con tu prójimo. Dios no se puede agradar de una adoración tanto como de esto, de estar en paz con todos los hombres. Pablo dice, Romanos capítulo 12, por cuanto está de vosotros,
tened paz con todos los hombres. Pero esas personas que se dejan llevar por la ira, que insultan, que ofenden, que amenazan, que agreden, cuidado. No es de un creyente, no es de un discípulo de Cristo, no es de un ciudadano de los cielos. Yo sé que cometemos infinidad de pecados, ¿no? Pero precisamente aquí está esto que el Señor nos dice: tú no debes de conducirte de esta manera. No, obviamente no estamos condenando a nadie en particular. La palabra primero es para nosotros, ¿sí? Dice el Señor: si tú te acuerdas de que tienes algo contra tu prójimo, deja tu presente, ve, reconcíliate primero. Dios no se agrada de nuestra adoración o de nuestro servicio a Él si estamos enfurecidos contra alguno de nuestros prójimos. Si yo le acabo de gritar al vecino, si yo acabo de ofender a la persona que se me cerró en el camino porque venía yo para acá, y así llegamos a la casa de Dios. El Señor lo lleva hasta ese punto. Vean cómo la interpretación de los fariseos quedó completamente invalidada acerca de este mandamiento. Dice el Señor: no está permitido hacer ninguna de estas cosas. Ve, reconcíliate. El servicio, hermanos, no puede justificar nuestra adoración, nunca va a justificar nuestras malas relaciones con las demás personas. Por eso debemos de evitar el enojo, la ira, no guardar rencor contra las personas. Alguna ocasión les comenté yo esto, y lo digo con vergüenza delante del Señor. En una ocasión, en una iglesia, un culto de Navidad, íbamos a participar, se fue la luz, y por querer a lo mejor que el piano se escuchase un poquito más su sonido, levanté ligeramente la tapa del piano, un piano vertical. Participamos, y a la salida una persona se me acerca y me dice así, literal, cosas que pasan en la iglesia y no las vamos a negar porque pasan cosas, pero estas son del diablo. A la salida me dice: culto de Navidad. Me dice: aquí se viene a alabar a Dios, no a presumir. Fue suficiente. En el momento pues no tuve reacción, se me quedó. Pasó un tiempo, no sé cuánto tiempo haya pasado, meses o a lo mejor hasta un año. Esa persona falleció, ese hermano falleció. Un hermano, estoy hablando de cosas que pasan en la iglesia. Para que tengamos mucho cuidado, porque a veces decimos una palabra, ¿qué tan ofensiva puede ser? Puede ser muy ofensiva. ¿Qué tanto la puede utilizar el diablo? Como no tienes idea, hermano, yo te lo comparto. Con eso que me dijo fue suficiente. Pasó tiempo, falleció, no recuerdo el tiempo que haya pasado. Falleció este hermano. En una ocasión, una tarde, me estoy bañando, estoy en la regadera, y ¿cómo vuelve a sonar esa palabra en mi oreja, en mi oído? Aquí se viene a alabar, no a presumir. Él ya estaba muerto. Y me dio un coraje, hermano. Pero así un odio que si yo lo veo, es más, me lo imaginé, que si yo lo tengo enfrente en ese momento, lo que no reaccioné ese día, esa noche, hasta tiempo después vino, y cómo produjo ese coraje que si yo lo tengo enfrente lo golpeo. Y perdón que lo esté diciendo así, pero se los comparto porque yo les dije, a veces no tengo que decirle una grosería para provocar su ira, para que la ira se presente allá o acá y darle lugar al diablo. El pecado está en la puerta. No podemos, decíamos, así estar delante de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios
a quien no hemos visto, lo dice Juan en su carta, primera carta. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios al que no hemos visto si a nuestro prójimo al que vemos no le amamos? Entonces es un tema que el Señor Jesús abordó, que el Señor Jesús nos muestra. Hermanos, cuidado con nuestras palabras. Decir raca, decir fato, ¿no? Decimos, es un tonto, es un menso, torpe, bueno para nada. Obviamente el tono, la intención, el momento, la circunstancia, es lo que agrava la situación. Y el Señor dijo, tan culpable es el que mata como el que se enoja locamente contra su hermano. No puedes venir hacia la casa de Dios, reconcíliate, trabaja eso. Que Dios, hermanos, nos ayude, nos dé sabiduría, nos dé templanza, por cuanto está de vosotros, tened paz con todos los hombres. No nos metamos en problemas, somos muy dados a hacerlo, desgraciadamente, pero vean hasta dónde puede llegar la situación, ¿no? A veces no medimos las consecuencias de actos que parecieran simples, cotidianos, ordinarios, ¿no? Discusiones entre hermanos, entre la familia, que puede el diablo llevarlos a un nivel tan grave. Sí ocurre. Que Dios nos bendiga, que Dios ponga paz en nuestros corazones. Acuérdense que una de las bienaventuranzas es bienaventurados los pacificadores. Que Dios nos modere nuestro carácter, nuestras pasiones, porque las tenemos ahí y se pueden desenfrenar hasta ese punto. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.